¿Qué tal? Bienvenidos a Cibomatics, el canal anti-loser. En esta lección vamos a aprender a cómo poder diferenciar entre lo que es un movimiento rectilíneo que se mueve con una velocidad uniforme o, en su defecto, con una aceleración uniforme. Bueno, vamos a ver cómo es que propongo esto. Bueno, aquí de este lado estoy proponiendo que tengo movimiento rectilíneo uniforme. La característica principal de este movimiento es que, aparte de que es una línea recta, y es que tengo una velocidad que es constante. En contraposición, en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, bueno, pues la característica principal es que hay una aceleración constante. Ahora, normalmente cuando empezamos, una forma rápida de identificar a cuál de los dos me estoy refiriendo es por medio de las gráficas. Cuando nosotros graficamos el movimiento rectilíneo uniforme y al decir que tenemos una velocidad constante, la primera gráfica que utilizo es aquella que relaciona a la distancia en el eje de las Y y al tiempo en el eje de las X. Bueno, la gráfica, de acuerdo con los datos que me pudieran dar, yo sé que si se está moviendo con una velocidad constante, forzosamente tengo que encontrar una línea recta. Ahora, eso es en cuanto a la velocidad, pero si estamos ya hablando de otra segunda gráfica que me pudiera estar ayudando y que va a surgir, es cuando grafico yo la velocidad contra el tiempo. ¿Y qué es lo que va a suceder aquí? Si estoy hablando de que la velocidad es constante, bueno, pues no importa cuál fuera el valor que yo tuviera en la velocidad que está localizada en el eje de las Y, su gráfica sería de ese tipo. Entonces, bueno, esta es la manera más rápida que tengo yo de poder identificar si estoy hablando de un movimiento rectilíneo uniforme. ¿Cuál es la característica principal en cuanto a esta gráfica? Pues fácil, que como estoy hablando de una línea recta, la ecuación que me tiene que resultar es de primer grado. Y aquí no tendría yo ecuación porque es una constante. Y entonces, bueno, de esa forma puedo saber que estoy hablando de una ecuación de primer grado que se refiere a movimiento rectilíneo uniforme con velocidad constante. Ahora, ¿qué pasa en cuanto al movimiento rectilíneo uniforme con aceleración constante? Aquí se le llama acelerado o variado, eso depende mucho. Bueno, considerando gráficas que pueden surgir de aquí, empezamos con la primera, y esta se refiere a tener que graficar también la distancia en el eje de las Y contra el tiempo en el eje de las X. La condición aquí que cambia es que, de acuerdo con los datos que me den, yo voy a obtener ya no una línea recta como en el movimiento rectilíneo uniforme, sino que voy a tener una curva, una línea curva. Y cuando yo vea esto, yo sé que tengo una ecuación de segundo grado. Todas las ecuaciones de segundo grado se refieren a líneas que tienen un comportamiento curvo. Bueno, esta es la primera gráfica que voy a tener. Ahora, si realizo una segunda gráfica, que sería poner en el eje de las Y la velocidad y en el eje de las X el tiempo, parece que estoy hablando tal vez de lo mismo. Bueno, la cuestión está aquí
en que nosotros, al graficar velocidad contra tiempo, me va a dar una línea recta. Y entonces, pues parece que aquí ya hay otra gran diferencia, porque acá la velocidad era constante, no, aquí la velocidad va a ir cambiando de acuerdo al comportamiento de una ecuación de primer grado. Por último, para poder establecer una tercera gráfica en relación al movimiento acelerado, bueno, pues esta va a ser de esta forma. En donde en el eje de las Y voy a tener la aceleración y en el eje de las X al tiempo. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder? Si estamos diciendo que la aceleración es constante, esta tercera gráfica nos debe de dar algo así, es decir, una línea horizontal donde yo voy a tener un valor de la aceleración constante y efectivamente no va a variar, no importa cuánto tiempo esté pasando, la aceleración siempre va a ser constante. Entonces, aquí es como puedo yo darme cuenta, todavía sin poner o sin utilizar datos, solo con puras gráficas, las diferencias que hay entre cada uno de los dos tipos de movimientos. Ahora, ¿cuál es lo interesante? Aquí, que hay un conocimiento que posteriormente se va a tener que revisar, que se refiere a lo que son derivadas, y entonces la derivada se utiliza cuando yo tengo movimiento rectilíneo acelerado, y la derivada de una ecuación de segundo grado me da una ecuación de primer grado, es decir, yo esta línea curva la convierto en una recta, y después, que tiene una inclinación, y después esa ecuación de primer grado la convierto a una constante donde la inclinación ya desaparece, es decir, la pendiente es igual a cero. Y es la forma en la cual podemos establecer esas pequeñas diferencias. En cuanto a las ecuaciones que gobiernan a cada uno de los dos, pues posteriormente haremos una revisión exhaustiva para poder determinar en qué condiciones podemos utilizar todas y cada una de ellas. Muy bien, espero que el tema les haya parecido interesante, y en caso de cualquier duda, no duden en comunicarse. Recuerden que la aplicación de la matemática a la física, a la química, a la biología o a cualquiera de otra de las ciencias es en verdad bastante interesante y nos ayuda a desarrollar demasiadas habilidades. Adiós.